Emilio, lo que vamos a hacer, lo que pasa que encima, lamentablemente, De esto no le comentes nada a Jacob. Igual esto es solucionable, pero fíjate en qué lío se hubiera metido este muchacho. Terrible. Después se lo vamos a contar. Después se lo vamos a contar. De esto no le comentes nada a Jacob. Igual esto es solucionable, pero fíjate en qué lío se hubiera metido este muchacho. Terrible. Después se lo vamos a contar. Después se lo vamos a contar. Emilio, lo que vamos a hacer, lo que pasa que encima, lamentablemente, el catastro de la provincia funcionaba parte de lo que vendría a ser la administración, digamos, provincial de ingresos públicos. Y ahora se incorpora, digamos, a las oficinas de ASIP, y la semana pasada estuvieron en plena mudanza, así que es bastante, digamos, engorroso el tema de la comunicación. Yo mañana voy a ver si puedo hablar con el director de catastro para... más allá de que no existe una mensura, digamos, específica sobre ese lote, para que ellos nos ubiquen catastralmente, a ver si podemos obtener esa información, ¿sí? Ok, gracias, Ivana. Quiere decir que no, ni siquiera estamos ubicados en el tema que corresponde. Simplemente algún particular puede decirnos dónde está implantado. Yo sé dónde está el lugar, está pegado a la base de Chacabuco, lo que pasa es que no sé dónde está implantado con respecto al lago el lote 242, que menciona en la resolución. No tengo idea. Es que van a buscar a ver dónde está el 242 referido al lago y referido a la ubicación de los restos de una casa que hay ahí adentro que no donde se vivía. Claro, bueno, voy a ver qué puedo averiguar. No lo sé, no lo sé. Vamos a ver qué pasa. Emilio, ¿cómo le va? El tema es el siguiente, que yo no tengo problema de mandarlo, pero usted fíjese que en realidad lo que nos mandan es la fracción D de la sección 23 de zona sub de Santa Cruz, ¿sí? Que es el lote 2328. El problema está en que no es el lote que indica la adjudicación. El lote que indica la adjudicación es el lote 242. Ahora, ¿cómo andás, Emilio? Ahora lo veo, estoy con el tema de con César, ahora estamos ahí con un tema, con este tema, y ya si te parece, después de las 8:30 te llamo. Sí, tranquilo. Después de las 8:30 hablamos. Pero es importante que hablemos por este tema para ubicarte bien. Es todo solucionable, ojo. A mí no me asusta porque es así Santa Cruz. Y menos en aquel momento, pero sí, tranquilo. Dale a eso que es más importante y después te digo esto, mi opinión, porque hablé me mensajé con Daniela, por eso me extrañaba que no me lo mandaba, y tengo otro temita para hablar. Dale. Fíjate que sacando conclusiones ellos de lo que dice la abogada, creo que se puede implantar en cualquier lugar ahí detrás de Chacabuco. Ahora, evidentemente, ese lugar que él está, o es fiscal, evidentemente es fiscal porque ya lo hubieran reclamado después de 60 años. Entonces se puede... Emilio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tenés el micrófono abierto. ¿Dónde hago arriba, el costado? Ahí no tiene nada que ver.
Recording in
Buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan? Sí, sí, buenas Buenas tardes. tardes, doctor, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Buenas Muy tardes, bien. doctor. Buenas Les hago tardes, una doctor. ¿Cómo está, pregunta. Bruno? Hoy vamos a hablar sobre, vamos a continuar con la bolilla 5, en reemplazo del doctor Nagore, que ya el lunes próximo van a tener clase con él directamente. Les pregunto, ¿en qué habíamos quedado? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Habíamos visto el punto 2, contestación de la demanda? No, eso no. No, no lo vimos. Bueno, entonces vamos a arrancar por esto entonces. El punto 2 de la bolilla 5. Y vamos a hablar de la contestación de la demanda. En realidad, si tuviéramos que, de alguna manera, intentar conceptualizar a la contestación de la demanda, lo podríamos definir como un acto procesal. Yo diría que más que un acto procesal, es una carga procesal. Porque existe la obligación de contestar la demanda. De hecho, el no contestar la demanda trae aparejado sus consecuencias. Entonces, digamos que es un acto procesal o una carga procesal donde el demandado alega en una manera detallada y pormenorizada todos los hechos y todos los antecedentes que él considera necesarios articularlos para lograr el rechazo de la protección de la pretensión del actor. Entonces, es un acto procesal, que es una carga procesal, porque la demanda hay que contestarla, y es un acto en el cual, a través de la contestación de su demanda, lo que hace el demandado es alegar hechos y antecedentes, de la manera más detallada posible, con la finalidad de articular una defensa que tiene como finalidad desvirtuar o lograr el rechazo de la pretensión del actor. Esto es una definición que se me ocurre a mí, esto no está escrito en ningún libro, pero así podríamos conceptualizarla. No incluyo, cuando digo que hace uso de la posibilidad de alegar hechos y antecedentes, no estoy mencionando acá las excepciones previas, porque las excepciones de previo y especial pronunciamiento, si bien forman parte de la defensa, como habíamos visto, la defensa como continente y las excepciones como contenido, la contestación de la demanda también es un contenido de la defensa. Cuando habíamos hablado del derecho a la defensa a juicio, habíamos hablado del debido proceso y habíamos dicho que todo esto reconocía de alguna manera un concepto de raigambre constitucional, el artículo 18 de la Constitución Nacional. ¿Cuáles son los plazos para contestar la demanda? En realidad, el código nos remite al artículo 337, pero yo diría el artículo 337 se circunscribe solamente a determinar un plazo de 15 días, pero es el plazo que está fijado para el proceso ordinario, de modo que yo diría que el plazo para contestar la demanda depende o está estrechamente vinculado con el tipo de proceso que estemos tratando. Si se trata de un proceso ordinario, el plazo para contestar la demanda es de 15 días. Si se trata de un proceso sumario, el plazo para contestar la demanda es de 10 días. Y si se trata de un proceso sumarísimo, el plazo para contestar la demanda entonces es de 5 días. Hay una excepción a esto, que es cuando quien contesta la demanda es el Estado, en cualquiera de sus formas, puede ser el Estado nacional, el Estado provincial o el Estado municipal. Acá los plazos cambian. No me pregunten por qué, porque en realidad lo único que hacemos con esto es fomentar mucho más la burocracia todavía, ¿no? Pero bueno, cuando se trata el demandado del Estado,
ya sea la nación, la provincia o el municipio, el plazo para contestar la demanda en el proceso ordinario es de 60 días y el plazo para contestar la demanda en el proceso sumario es de 20 días. En los otros casos, como dije, son 15 días, 10 días o 5 días, según se trate de un proceso ordinario, sumario o sumarísimo. En cuanto al contenido, por supuesto que estos plazos que estoy mencionando siempre están sujetos a una ampliación en razón de la distancia que ustedes ya conocen. Cuando la persona demandada se encuentra a 200 kilómetros o más de la radicación del juzgado donde se encuentra el expediente, ahí tenemos la ampliación del plazo. Ustedes se acuerdan que se ampliaba cada 200 kilómetros en un día, o en fracción mayor de 100. De modo que si nosotros estuviéramos radicados a 298 kilómetros, ahí el plazo va a ser de un día. ¿Por qué? Y porque contamos 200 kilómetros, pero la fracción no supera los 100. Entonces es un día. Si nosotros viviéramos a 302 kilómetros, ahí tendríamos un día por los 200 kilómetros y tendríamos una fracción mayor de 100, que sería 102, y ahí la ampliación sería de 2 días. Pero en líneas generales los plazos son los que le dije al inicio, con o sujetos a la ampliación del plazo en razón de la distancia. Bueno, a ver. En cuanto al contenido o los requisitos, en cuanto al contenido, yo diría que es similar a lo que determina el artículo 330 para la demanda, porque en definitiva la contestación de demanda más o menos. En esos casos en que planteamos una Creo que se le corta al doctor nada más. Sí, Doctor. se cortó. Ah, no se escucha. A mí también se corta. Se corta la voz, doctor. Bueno, a ver. ¿Me están escuchando ahora? Sí, Ahora sí. Sí. Bueno, entonces lo que yo les decía es que si bien tenemos un rol definido, el actor, quien toma ese rol a través de la promoción de la demanda, y el demandado que toma ese rol a partir de la contestación, puede haber una reconvención, que la reconvención es una contrademanda, se le da otro nombre para no confundirlo con la demanda, pero a través de la reconvención se invierten los roles. El demandado por la reconvención pasa a tener el rol de actor, y el actor por la reconvención pasa a tener el rol del demandado. Bueno, en cuanto al contenido, le dije que ahí resulta de aplicación lo que determina el artículo 330. ¿Y qué es esto? Bueno, en principio la contestación de la demanda, como la demanda, tiene que tener nombre y apellido del actor, nombre y apellido del demandado, domicilio real del demandado, tiene que constituir un domicilio procesal en cuanto a domicilio físico o territorial, y ustedes saben que también ahora, con la nueva modalidad del sistema electrónico, hay que constituir también un domicilio electrónico. Fundamentalmente, la contestación de la demanda, el cuerpo de la contestación de la demanda, es muy parecido, de la contestación de demanda es muy parecido a la demanda. Va a haber una presentación, va a haber un objeto de la presentación, donde diremos, objeto de la presentación, que vengo en tiempo y forma a contestar la demanda oportunamente impetrada en mi contra,
por el actor, señor fulano de tal, se tenga presente. Luego va a haber un relato de los hechos y de los antecedentes. Hechos y antecedentes que va a detallar el demandado de acuerdo a su óptica de la ocurrencia de los hechos. Y también, junto con la contestación de la demanda, como en el caso de la demanda, se tendrá que adjuntar, acompañar toda la prueba documental. La prueba documental que yo, como demandado, entiendo que me va a servir de apoyo o de sustento para la contestación de la demanda. Y por supuesto, también tendré que ofrecer toda la prueba, como en el caso de la demanda, de la que me voy a intentar valer en el curso del proceso en mi carácter de demandado. Por supuesto, acá también vamos a tener, además del ofrecimiento de la prueba, vamos a fundar el derecho, que ustedes saben que no es esencial, porque el derecho que yo invoco no es vinculante para el juez. El juez puede imponer una carátula diferente, pero fundamos el derecho. Y finalmente, también vamos a detallar cuál es la petición o el petitorio. Independientemente de eso, estarán las autorizaciones para intervenir en el proceso, podrá pedirse para tener la prueba documental más importante reservada en la caja fuerte del juzgado, etcétera, etcétera. Esto es en cuanto al contenido de la demanda. ¿Cuáles son los efectos que trae aparejado la contestación de la demanda? Yo les diría que en principio hablamos de dos efectos. Un efecto de orden procesal y un efecto de orden formal. Cuando hablamos de los efectos procesales, con la contestación de la demanda ocurren dos fenómenos procesales que ya los mencioné en otro momento. Uno es la traba de la litis. Voy a tener la demanda, el traslado, la contestación de la demanda. Ahí entonces es donde se va a trabar la litis, ahí va a haber una controversia. Mientras no se conteste la demanda, lo que va a haber es una pretensión del actor. Ahora, cuando la demanda se contesta, que por lo general se contrapone con la pretensión del actor, ahí ocurre este fenómeno procesal que lo llamamos traba de la litis. Y el otro fenómeno procesal es la determinación del objeto procesal. Como dije en la clase pasada, creo, en la anterior, la determinación del objeto procesal es decir, bueno, ahora vamos a ver de qué estamos hablando, porque hasta ahora tenemos solamente la demanda. Ahora con la demanda y con la contestación vamos a ver entonces cuál es realmente la cuestión de fondo a resolver. Con respecto al efecto, o los efectos formales de la contestación de la demanda, uno de ellos es que no puedo poner excepciones previas una vez que contesté la demanda. No lo puedo hacer después. Ustedes recordarán que cuando yo hablé de las excepciones, hablé de 10 días, en los primeros 10 días del plazo para contestar la demanda. Si en el proceso ordinario el plazo para contestar la demanda es de 15 días, quiere decir que las excepciones previas no las puedo incluir en la contestación de demanda, pues estaría vencido el plazo. Y en todo caso, si se trata de un proceso sumario, va a coincidir el plazo para contestar la demanda con el plazo de oposición de excepciones previas, que son de 10 días. Y el otro efecto formal también es que al contestar la demanda, acá puede producirse una prórroga de competencia en forma tácita. Por supuesto, siempre que se trate de competencia territorial, y que se trate de cuestiones solamente de índole patrimonial. Esto ustedes ya lo saben. La competencia en principio, o el principio general, es que es improrrogable, salvo en caso de la prórroga de una competencia en razón del territorio y siempre y cuando se trate de cuestiones de índole patrimonial. Bueno, el hecho de contestar la demanda ante un juez que no es el competente, eso implica lisa y llanamente que lo que estoy proponiendo acá es una prórroga de competencia, obviamente, en forma tácita porque no está escrita. Bueno, creo que con respecto a este punto, concepto, plazo, contenido, requisito y efecto, no hay mucho más que agregar. En tal caso, lean ustedes el artículo 337, es muy cortito, y el artículo 330,
que son los requisitos para la demanda, que son los mismos que los requisitos para la contestación. El programa, como puntos siguientes, habla del allanamiento y luego de la reconvención. Yo me voy a tomar la atribución de cambiar ese orden y les voy a explicar por qué. Porque el allanamiento es una forma de contestación de la demanda. Y la reconvención también es una forma. Es contestar la demanda y simultáneamente demandar. ¿A quién? Al actor. Pero creo que hay dos puntos que están ligados estrechamente con la contestación de la demanda, con la misma contestación de la demanda. Y son justamente los puntos que continúan, que no sé por qué están puestos así en el proceso, pero de hecho, fíjense de que cuando hablo de la contestación de la demanda, hablo del artículo 353. Con lo cual, el silencio en el proceso, que es la interpretación del artículo 354, debería ser tratado inmediatamente y es lo que voy a hacer ahora. Entonces, vamos a seguir con el punto este que habla del silencio en el proceso, y después hay otro punto que también me parece que está estrechamente vinculado, que es qué es lo que pasa si yo no contesto la demanda. Y ahí vamos a hablar del punto 6, que es la rebeldía. Terminado con estos puntos, entonces sí, vamos a pasar a las formas de contestar la demanda y vamos a ver el allanamiento y vamos a ver también la reconvención. Bueno, ¿hasta acá se entendió? ¿Me están escuchando bien? Sí, perfecto. Sí. Listo. Bueno. Silencio en el proceso. El programa dice interpretación del artículo 354, inciso primero. Si ustedes leen el artículo 354, inciso primero, cosa que yo no voy a hacer ahora, pues no me gusta leer el código, lo que dice el artículo 354, en el primer inciso, dice más o menos así. El demandado al contestar la demanda deberá, dos puntos, reconocer o negar categóricamente, ojo con esto, reconocer o negar categóricamente. Insisto con esto porque este artículo normalmente ustedes lo miran, pero no lo estudian. Y quiero que entiendan cuál es la importancia que tiene este artículo, y por eso es que se pone en el programa y por eso se pregunta en el examen. ¿Qué pasa si yo no cumplo con estos requisitos procesales? Que son reconocer o negar categóricamente todos y cada uno de los hechos invocados por el actor en su demanda. Repito, requisito número 1 para el demandado al contestar la demanda es entonces reconocer o negar categóricamente todos y cada uno de los hechos invocados por el actor al promover su demanda. Y también deberá reconocer o negar categóricamente todos los documentos, toda la documental que agrega el actor en su demanda, que le sean atribuidos al demandado como recibidos o remitidos. Y acá fíjense que hablamos de toda la documental. Por ejemplo, el actor, al promover su demanda, lo que hace es acompañar un contrato. O lo que hace también es acompañar una carta documento, que el actor nos envió como demandados, o que nosotros como demandados le mandamos al actor. Por eso hablamos de documental y por eso hablamos de documentos que nos son atribuidos, ya sea que los hayamos recibido o que los hayamos remitido. Carta documento recibida o carta documento contestada. Entonces, al momento de contestar la demanda, el demandado sí o sí tiene que cumplir con este requisito. No basta la negativa general. Yo no puedo decir, señor juez, en este escrito de conteste de demanda, niego todos y cada uno de los hechos invocados por el actor en la promoción de su demanda. No sirve eso. De hecho, lo que se suele poner es más o menos así. Digo más o menos así porque cada uno lo escribe a su manera.
pero digo más o menos así, por ejemplo, decir por un imperativo de orden procesal, niego y desconozco todos los hechos invocados por el actor y toda la documental acompañado a su demanda. Esto es una negativa meramente general. Por eso, a continuación, seguimos diciendo, es así que en especial niego, 2 puntos. Y ahí empezamos. Niego que el día tal, a tal hora, yo viniera conduciendo mi automóvil por la calle tal, intersección de la esquina tal. Niego que en ese momento hubiese un sol radiante. Niego, así voy negando todos y cada uno de los puntos. ¿Qué pasa si yo no cumplo con este requisito? Y fíjense si es importante, ¿no? Acá lo que tenemos que saber distinguir, y esto desde ya se pregunta en el examen, es cuál es el efecto de la falta de cumplimiento de estos requisitos. En principio, ¿cuál es el efecto de la falta de negativa categórica con respecto a los hechos relatados por el actor en su demanda? Se lo Bueno, puede el tener. efecto es... ¿Cómo? Sí, ¿qué me dicen? ¿Sí, me escuchan? Sí, sí. Bueno, ¿había alguna pregunta para hacerme? Chicos, yo muchas veces estuve reunido con Toussaint, que era un mago muy conocido, pero lo que no me enseñó es adivinar, así que les vuelvo a preguntar. ¿Hay alguna duda de lo que he venido diciendo? No, no. No, Bueno, doctor. gracias. Entonces Gracias. sigo. Entonces, hablé de los efectos con respecto a los hechos. Con respecto a los hechos, es que el juez podrá tener como ciertos los hechos y antecedentes invocados por el actor. Fíjense ahorita que no parece muy importante, sin embargo, importantísimo. Categórica, Se le entrecorta, informal, doctor. ¿Ahora me escuchan? Ahí se escucha bien. Ahora sí. Voy a tratar de acercarme un poquito más. Entonces, decía, la falta de negativa en forma concreta por parte del demandado en relación a los hechos invocados por el actor en su demanda, la consecuencia es que el juez podrá tener esos hechos y antecedentes como ciertos. Pero ahora significa que es una facultad del juez. El juez podrá decir, los tengo por acreditado, podrá decir, que es lo que generalmente hacen, podrá decir, no, vamos a abrir a prueba de todas maneras el proceso, porque esto no me convence. Pero lo que quiero decir es que el ordenamiento de fondo, el código de procedimiento, le da al juez la facultad. Pero seguidamente, el otro efecto, que también indica el mismo artículo, es qué pasa con respecto a los documentos por el incumplimiento de este principio de negativa en forma categórica y concreta. Con respecto a los documentos, fíjense que acá no dice podrá, dice remitidos o enviados. Y yo quiero que presten especial atención a esto, porque más allá que, como digo, es un artículo al que no se le suele dar mucha importancia, yo les garantizo que es un artículo que puede llegar a definir un juicio. Porque es muy claro cuando dice, con respecto a los documentos, se los tendrá. No le da facultad al juez. No le da la posibilidad. El juez lo tiene que tener por reconocido. Y cuando digo reconocido, imagínense que una carta documento, si el actor dice, el demandado me envió esta carta documento, y bueno, el juez deberá decir, sí, se le envió. O si el actor dice, le reclamé el pago y para eso lo intimé con esta carta documento,
el juez tendrá que decir, esta carta de documento es real y concreta. Ni les cuento cuando estamos hablando, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo bien burdo para que lo entiendan. Imagínense que estamos en un juicio donde yo demando por incumplimiento de contrato. Pues resulta que traigo un contrato que no es auténtico. Y el demandado, cuando contesta la demanda, omite desconocer específica y categóricamente ese contrato. No lo hace. ¿Qué pasa según este artículo? El juez lo tiene que tener por auténtico. Entonces yo me gustaría verlos el día que ustedes no desconozcan categóricamente qué le van a explicar a su cliente. Cuando le digan, perdimos el juicio, pues nos están exigiendo el cumplimiento de este contrato. Y el cliente va a decir, si no lo firmé nunca este contrato, ¿cómo voy a cumplir esto? Y bueno, sí, pero me equivoqué. La verdad, perdóneme, me olvidé de desconocerlo, de negarlo categóricamente, y el juez lo tiene que tener por auténtico, porque esto es lo que dice la ley. Entonces, ojo con este artículo por dos razones. La primera para ustedes, y la más importante, es que esto se pregunte en el examen. Pero independientemente de eso, la otra razón es la importancia procesal en el futuro del proceso que tiene el cumplimiento o no de este artículo 354. Bueno, ¿hasta acá se entendió esto? Profesor, le hago una consulta. Sí, dale. Cuando el demandado contesta la demanda, en esa oportunidad también va a responder lo que es el beneficio de litigar sin gastos. Si fuera pedido por el actor, puede hacer una contestación de eso, diciendo que el actor tiene suficientes patrimonio como para litigar y no necesita el beneficio. Te explico. No tiene nada que ver con este artículo 354. Este artículo 354 se refiere pura y exclusivamente a la demanda, a los hechos y antecedentes y a la pretensión del actor. Y se refiere exclusivamente también a todos los documentos que el actor acompaña en la demanda, pero en relación a su pretensión. No tiene ninguna relación con el beneficio de litigar sin gasto. En el beneficio de litigar sin gasto, como les dije yo creo la clase pasada, porque me parece que eso es la otra bolilla, ¿no? A ver. Sí, eso lo dijo la otra clase. Claro, porque estamos hablando de bolillas distintas, pero bueno. Lo vimos en otra clase, está pero bien la pregunta. Con respecto al beneficio de litigar sin gasto, deberé negarlo o no, pero cuando me corran traslado del pedido del actor para que se le conceda el beneficio de litigar sin gasto, o del pedido del demandado. Ustedes saben que el beneficio de litigar sin gasto lo pueden pedir antes, durante el proceso, y lo puede pedir tanto el actor como el demandado, cualquiera de los dos. Normalmente lo pide el actor porque quiere de alguna forma eximirse, o aunque sea provisoriamente, poder ingresar a la justicia sin el pago de la tasa de justicia, sin el pago de la sobretasa, tratando de alguna forma de evitar esos gastos. Y cuando en realidad lo pide el demandado, bueno, por lo general se usa como un elemento de defensa. ¿Por qué? Doctor, ¿no tramitaría como incidente también? ¿El pedido? Beneficio? ¿El beneficio? No, sí. Pero digo, o sea, no tiene nada se contesta como... Por eso. No, ahí estaríamos contestando la promoción de un incidente, claro, que no tiene que ver con la contestación de la demanda. Porque como les dije, la demanda y la contestación de la demanda hacen a la cuestión de fondo, hacen a la génesis y hacen a la esencia del proceso mismo. Y se va a resolver con una sentencia definitiva que pone fin al proceso. Ahora, los incidentes, como les dije en la otra clase, los incidentes son pequeños juicios que se tramitan dentro del juicio principal, que no hacen a la cuestión de fondo y que solamente resuelven pequeñas controversias
que se van suscitando por la misma relación procesal de actor y demandado. Pero en realidad no hacen a la cuestión de fondo. De modo entonces que este artículo 354 no se aplica en el caso del beneficio de litigar sin gasto, para nada. Bueno, si quedó contestada la pregunta, entonces sigo. Sí, doctor, me quedó claro. Bueno, perfecto. El punto 5 acá dice falta de contestación de la demanda y de comparecencia a estar a derecho. ¿Cuáles son los efectos? Y luego dice falta de constitución de domicilio. ¿Y cuáles son los efectos? Con respecto a la falta de contestación de la demanda, acá tenemos que ver cuáles son las posibilidades o las actitudes que puede tener el demandado cuando recibe la demanda. Digamos que lo habitual, lo normal y lo aconsejable es que el demandado conteste la demanda, que se presente a estar a derecho, que constituye el domicilio procesal material o territorial, que constituya el domicilio procesal electrónico. Eso es lo habitual, diría. Ahora, ¿siempre ocurre esto? No, porque no habría nada obsta a que yo me presente y no conteste la demanda. Yo me puedo presentar en el juicio, no solamente me presento, sino que además tomo parte en el juicio, intervengo en el juicio, porque fui previamente citado a través del traslado de la demanda, constituyo un domicilio procesal, material o territorial, y también constituyo un domicilio electrónico. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, como dije, es que me presente, conteste la demanda y constituye ambos domicilios. También puede ser eso. La otra puede ser de que yo me presente, conteste la demanda y no constituye ningún domicilio. Entonces, son tres actitudes por parte del demandado distintas y que, por supuesto, traen aparejadas consecuencias diferentes. En el primer caso, me presento, contesto la demanda, constituyo el domicilio procesal electrónico y el domicilio procesal territorial. ¿Cuál es el efecto? Y el efecto que el juez me va a tener como parte, voy a tener la posibilidad de acompañar toda la prueba documental, tengo la posibilidad de ofrecer absolutamente el resto de la prueba, que me parece imprescindible para poder defenderme, y voy a ser notificado de todas aquellas resoluciones que el juez ordene que se tienen que notificar vía cédula, no una notificación Ministerio de la Ley los martes y viernes. Voy a ser notificado absolutamente de todo. Esos son los efectos de haberme presentado, contestado la demanda y haber constituido domicilio. ¿Qué pasa si yo me presento, contesto la demanda y no constituyo domicilio? Bueno, en ese caso, el juez me va a tener como parte. Por supuesto, voy a poder acompañar toda la prueba documental. Por supuesto, voy a poder ofrecer el resto de la prueba. Pero acá es que me van a tener por notificado en los estrados del juzgado. De modo entonces que yo voy a tener que ir todos los martes y viernes, indefectiblemente, para ver cómo va marchando el proceso, lo cual no deja de ser una molestia y una carga bastante pesada. Pero puede ocurrir, porque yo me presenté, contesté la demanda y no constituí, y no constituí ningún domicilio. Entonces, voy a ser tenido como parte, pero no voy a recibir ninguna notificación, porque la falta de constitución de domicilio, como ustedes ya saben, trae aparejadas las consecuencias del artículo 40, 41 y siguiente del Código. Todas las resoluciones me serán notificadas por Ministerio de la Ley en los estrados del juzgado. Y la última que me queda es cuando yo no constituyo domicilio y además no contesto la demanda. Esto es una falta de comparecer a derecho. Directamente no me presento, absolutamente.
Digo, ¿hasta acá se entendió esto? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces vimos el artículo 354, inciso primero. Soy reiterativo, chicos, porque esto es muy importante que lo sepan. Artículo 354, inciso primero. ¿Qué requisitos tiene que cumplir el demandado al momento de contestar la demanda? ¿Qué requisitos procesales? ¿Cuáles son los efectos de esos, la falta de incumplimiento de esos requisitos procesales? Y ahí distinguimos, como dije hace un rato, cuáles son los efectos con respecto a los hechos y cuáles son los efectos con respecto a los documentos. Esto es pregunta de examen. Con respecto a la falta de contestación de la demanda, como dije, puedo contestar la demanda y puedo constituir domicilio. Puedo contestar la demanda y no constituir domicilio, en cuyo caso estaré notificado Ministerio de Ley en el estrado del juzgado los martes y viernes. Y si no, puedo también presentarme, constituir domicilio y no contestar la demanda. ¿Cuál es el efecto de eso? Y no lo voy a poder hacer después. De manera entonces que mi participación en el proceso será una cuestión de expectativa. Por supuesto que voy a poder de alguna manera fiscalizar la prueba del actor, voy a poder controlar el expediente, pero obviamente no podré realizar las oposiciones que puedo realizar si contesté la demanda, no voy a agregar ninguna documental, tampoco lo voy a poder hacer después, no voy a poder ofrecer y posteriormente producir esa prueba ofrecida, de modo entonces que yo seré un simple espectador dentro del proceso y, como dije, deberé limitarme solamente a fiscalizar el procedimiento y fiscalizar la prueba y la producción de la prueba ofrecida por el actor. Bueno, hay un punto acá que es muy importante, muy importante. ¿Hasta acá se entendió? Sí, sí, perfecto. Bueno. Hay un punto acá que es el punto 6, que habla de la rebeldía, y esto justamente es la consecuencia de no haber comparecido a estar a derecho. Yo les voy a reproducir rápidamente y verbalmente cómo sería el primer despacho cuando el actor promueve su demanda. Chicos, por supuesto que estamos dando por sabido y por obvio lo que ustedes ya conocen, que es la etapa de mediación como una etapa previa y obligatoria a la continuación de cualquier proceso judicial, civil y comercial, por supuesto. Ustedes saben que lo primero que va a ordenar el juez es una audiencia de mediación, se va a designar a un mediador y ese mediador tratará de alguna manera de lograr un punto de encuentro entre las partes y llegar a un acuerdo. Y esa posibilidad de tener una audiencia de mediación es una instancia previa y obligatoria. Si no se cumple con esa instancia previa de mediación, el proceso queda ahí stand-by, en suspenso, hasta que finalmente se cumpla con ese requisito de procedimiento. Entonces, dando por hecho y por sabido esto, estamos diciendo qué pasa cuando el actor, el demandado, no comparece a estar a derecho. Les decía, un primer despacho típico de cualquier juicio civil y comercial podría decir más o menos así: Mar del Plata, 30 de agosto de 2021, téngase al compareciente por presentado, parte actora y por constituido el domicilio procesal denunciado. Y luego dirá, de la demanda promovida, dese traslado al demandado a su domicilio real denunciado para que en el plazo de 15, 10 o 5 días, depende del proceso de que se trate, para que en el plazo de 15 días se presente, la conteste y comparezca a estar a derecho. Bajo apercibimiento
que el incumplimiento puede traer acarreada la consecuencia de declararse en rebeldía. Fíjense que esto no es una invitación que me hace el juez. El juez no me está diciendo, mira, hay una demanda, ¿qué te parece si tenés ganas? Vení, contestala. No, el juez me dice, fulano de tal ha promovido una demanda en contra tuya. Acá te mando una copia para que la leas y te doy un plazo de 15 días para que te presentes, constituyas un domicilio y contestes la demanda, que comparezcas estar a derecho. Y a continuación hay un apercibimiento, bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía. De modo entonces que, como dije, la contestación de la demanda es una carga procesal. Yo no voy si tengo ganas, no voy para ver si litigamos un poco o no voy de curioso a ver qué es lo que pasa. Voy porque me está citando un juez. Y una citación de un juez impone, como dije, la carga procesal de presentarme. De modo entonces que acá estamos en el campo de lo que llamaríamos procesalmente el estado de rebeldía. Generalmente, cuando la preguntamos en el examen, lo que nosotros decimos es cuáles son los requisitos necesarios para que se declare la rebeldía. Y ahí quedan patinando, y es tan sencillo porque el mismo artículo nos dice cuáles son los 4 requisitos necesarios para que sea procedente la declaración de rebeldía. Si ustedes ven el artículo 59, que no lo voy a leer, lo voy a interpretar, dice más o menos así: la parte con domicilio conocido, debidamente citada, que no comparezca o abandone el juicio, será declarada rebelde a pedido de la contraria. Fíjense que acá tenemos los 4 requisitos. Es un artículo muy cortito, por eso a veces no entiendo cómo no saben cuáles son los requisitos para la declaración de rebeldía, porque están ahí, son muy cortitos. A ver, el artículo dice: la parte con domicilio conocido debidamente citada. Fíjense, la parte con domicilio conocido. Es decir, solo se aplica a aquellos casos donde se ha ordenado el traslado de la demanda y ha ido al domicilio que hemos denunciado como domicilio real del demandado, se ha presentado un oficial de justicia con una cédula y con una demanda, una copia de la demanda y una copia de toda la documental. Entonces, esto solamente lo podemos hacer cuando se trata de un demandado con domicilio conocido. Con lo cual, esto trae algunas conclusiones. Por ejemplo, ¿puede haber una parte demandada que no tenga domicilio conocido? Sí. Sí, yo puedo demandar a Juan Pérez, conozco el número de documento, pero la verdad no sé dónde vive Juan Pérez. Yo sé que Juan Pérez vive en Mar del Plata, pero exactamente no lo sé. Y supónganse que digo, bueno, voy a consultar el padrón electoral. ¿De cuándo? De las últimas elecciones. Pero resulta que hace 3 o 4 años, Juan García no vivía en Mar del Plata, vivía en Necochea, con lo cual hay un domicilio en Necochea que yo sé que ya no vive más allá. Entonces me encuentro ante la alternativa de tener que demandar a Juan García con un domicilio que desconozco. Y en estos casos, ¿qué se va a hacer? Ustedes saben que en estos casos una citación por edictos. Con lo cual, acá llegamos a la primera conclusión muy interesante. Aquella persona que ha sido demandada y notificada de la demanda a través de la publicación de edictos, nunca puede ser declarada en rebeldía, porque no se cumple el primer requisito, que dice la parte con domicilio conocido. Si nosotros lo hemos citado por edicto, es que desconocemos el domicilio.
Con lo cual entonces no estaría encuadrada dentro del artículo 59 porque no se cumple el primer requisito. Y es lógico. Ustedes pónganse a pensar que yo estoy publicando un edicto en el diario La Capital y en el boletín oficial. Pero no es nada extraño que por ahí se trate de un demandado que nunca lee el diario, mucho menos el boletín oficial. Así que no va a estar muy enterado de que se lo han demandado. Entonces, primer requisito, parte con domicilio conocido. Segundo requisito, debidamente que acá yo ¿Podrá repetir, propondría- doctor, lo último que se cortó? Sí, decía que hablamos de la parte con domicilio conocido debidamente citada. Yo acá agregaría algo, porque a ver, si yo la cité por edictos, está debidamente citada. Está citada como dice el código, como dice la ley. Como no conozco el domicilio, lo tengo que citar por edicto. Sin embargo, acabamos de decir que la persona que ha sido citada por edicto no puede ser declarada rebelde. Por lo tanto, personalmente, entiendo que el artículo debería decir la parte con domicilio conocida, debida y fehacientemente notificada. Porque notificar por edicto no es una notificación fehaciente, es una notificación. Debida, sí, porque la ley dice que puedo notificar por edicto. ¿Es fehaciente? Y no, porque si el tipo no leyó el diario, no hay una notificación fehaciente. Entonces, la parte con domicilio conocido, debidamente notificada. Segundo requisito, que no comparezca o que abandone el proceso. Y yo acá también haría un pequeño agregado, sin causa. Está bien, se sobreentiende. Bueno, pero en el derecho no hay nada que se sobreentienda, porque todos tenemos la libertad de pensar como mejor nos parezca o como más nos convenga. Entonces acá hay que ser muy preciso y muy concreto. Yo diría sin causa. ¿Por qué? Y porque yo pude haber demandado y resulta que el oficial de justicia fue y por ahí lo atendió un pariente y recibió la demanda y resulta que el mismo día el demandado lo atropelló un auto, le quebró las dos piernas y está internado. ¿Y cómo va a comparecer? Está físicamente imposibilitado y ahí habría una causa. Y acá lo que tratamos de sancionar es aquel que, habiendo sido debidamente notificado, fehacientemente notificado, en un domicilio conocido, no se presentó o abandonó el proceso sin causa que lo justifique. Entonces, el siguiente requisito, como dije, era que no se presente, que no comparezca a estar a derecho o que durante el curso del proceso lo abandone. Son dos posibilidades. Una se da en el inicio del proceso, no compareció. Y el otro se da en aquellos casos que ha comparecido, ha contestado la demanda, pero abandonó el proceso, sin causa. El otro requisito dice, a pedido de la contraria, será declarado en rebeldía. Y acá también tenemos una conclusión que es muy interesante y que es muy importante. La declaración de rebeldía, chicos, nunca puede ser de oficio. El juez no puede declarar motus propio sin pedido de la contraparte, nunca puede declarar la rebeldía. Entonces, repito, requisitos para la declaración de rebeldía. Porque acá dice procedencia, casos. Bueno, los requisitos son 4. Parte con domicilio conocido, debidamente citada, que no comparezca o abandone el proceso sin causa, a pedido de la contraria. Acá tenemos los 4 requisitos. Repito,
parte con domicilio conocido, primero, debidamente citada, segundo, que no comparezca o abandone el proceso, tercero, cuarto, a pedido de la contraria. Con lo cual, si en el examen le preguntamos si un juez puede declarar la rebeldía de oficio, ni se le ocurre decir que sí. O si ustedes dicen que sí, entonces no tienen ni idea de nada. Porque esta es una conclusión. No lo dice el código, pero es obvio que si dice a pedido de la contraria, es a pedido de la contraria. Con lo cual la rebeldía de oficio no procede. Bueno, ¿hasta acá se entendió? Sí, 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 doctor. Sí. Sí, perfecto. Bueno, entonces sigo. Efectos. Cuando hablamos de efectos, ¿cuáles son los efectos típicos de una declaración de rebeldía? Que desde ya le digo, es gravísimo, es gravísimo. Yo les sugiero que si un día no saben qué contestar, preséntense, constituyan domicilio y si quieren no contesten la demanda. Yo sugiero que la contesten aunque sea poniendo algún disparate, agregando cualquier documental y ofreciendo cualquier prueba. Pero nunca dejen de presentarse y nunca abandonen un proceso porque las consecuencias son gravísimas, que es lo que ahora vamos a ver como efectos. Yo diría efectos y consecuencias. Y acá tenemos que distinguir los efectos con relación al proceso, los efectos con relación a las medidas cautelares y los efectos con relación a las notificaciones. Vamos a ver la primera, con relación al proceso. ¿Qué pasa cuando vencido el plazo de 15, de 10 o de 5 días, la parte que ha sido citada no comparece? ¿Qué pasa cuando una de las partes abandona el proceso sin causa, en el medio del proceso? Y no pasa nada, el proceso sigue absolutamente. El proceso continúa sin la intervención de esa parte, de ese que ha sido declarado en estado de rebeldía. El proceso continúa exactamente igual. ¿El rebelde se puede presentar? Sí, se puede presentar. ¿Y qué pasa en ese caso? Y se va a presentar, pero va a tomar el proceso en el estado que se encuentre. Es decir, el proceso no se retrotrae nunca. De modo entonces que si yo no me presenté a contestar la demanda, ¿me puedo presentar después? Sí. ¿Puedo contestar la demanda? No, porque el plazo ya venció. Y ustedes saben que hay un principio que se llama principio de preclusión. Puerta, es decir, un plazo no puede retrotraerse. Bueno, este es un caso. Entonces, no contesté la demanda. ¿Me puedo presentar habiendo sido declarado rebelde? Sí. ¿Cómo? Tomando el proceso en el estado que se encuentre. En conclusión, no puedo contestar la demanda. Si no puedo contestar la demanda, ¿puedo agregar documental? No, porque la documental se agrega precisamente con la demanda. ¿Puedo ofrecer prueba? No. Si se trata de un proceso sumario, la prueba se ofrece en la demanda misma. En el caso del proceso ordinario, la prueba se ofrece dentro de los primeros 10 días de que da firme el auto de apertura a prueba. ¿Me presento después? ¿Puedo ofrecer prueba? No. Entonces, con respecto al proceso, el efecto principal es que el proceso continúa. El proceso no se retrotrae nunca. Y el rebelde se puede presentar, pedir que el juez declare el cese del estado de rebeldía, pero debe tomar el proceso en el estado que se encuentra. No hay ninguna otra posibilidad para aquella persona o aquella parte que haya sido declarada en estado de rebeldía. ¿Qué pasa con respecto a las notificaciones? Notificaciones. Aquel que haya sido declarado en rebeldía, se le van a notificar solamente dos cosas. Repito,
la parte que haya sido declarada en rebeldía, solamente se le van a notificar dos cosas. Lo primero que se le va a notificar es precisamente la declaración de rebeldía. De manera que aquel que haya sido declarado rebelde deberá ser notificado su domicilio social, territorial o electrónico, pero es notificado de la resolución que lo pone en estado de rebeldía. Y lo segundo que se le notifica a aquella parte que ha sido declarada en rebeldía, repito entonces, con respecto a las notificaciones, el efecto típico de la declaración de rebeldía es que el rebelde será notificado solamente de dos cosas: de la declaración de rebeldía misma y de la sentencia definitiva. De modo entonces que en el curso del proceso no se le notifica absolutamente más nada. Y algo muy importante con respecto a las medidas cautelares. Ustedes no han visto todavía medidas cautelares, pero las medidas cautelares tienen una particularidad. Y les voy a decir cuál es. Las medidas cautelares no son muy fáciles de obtener, salvo en algunos procesos muy especiales, como podría ser un proceso de ejecución. Pero esto es así porque las medidas cautelares, por lo general, causan un perjuicio bastante grave en la persona o en el patrimonio del deudor. Si yo les hablo, por ejemplo, de una inhibición general de bienes, en la jerga tribunalicia se dice que aquella persona que se encuentra inhibida es una persona, se la dice, es una persona que se encuentra civilmente muerta, así se la llama. ¿Por qué? Y porque es una persona que no va a poder enajenar nada, no va a poder desprenderse de ninguno de sus bienes, de ninguna forma. Entonces esto es gravísimo. Y esta es una medida cautelar típica. Aquella persona que ha sido objeto de un embargo preventivo, el embargo preventivo, la particularidad que tiene es que produce la inmovilización provisoria, porque las medidas cautelares son provisorias, duren mientras duren las circunstancias que les dio origen. Pero a través de un embargo preventivo, entonces, ¿no? Que es que el patrimonio de esta persona se encontrará provisoriamente inactivo, provisoriamente sujeto, indisponible, y esto también es una cuestión grave. El secuestro es el desapoderamiento al actor de alguno de sus bienes. Esto también es muy grave. En síntesis, chicos, en general, las medidas cautelares traen aparejado siempre un perjuicio para aquella persona que es objeto de esa medida cautelar. Hago este pequeño preámbulo porque justamente, como dije, las medidas cautelares no son fáciles de obtener. Determinados procesos, como puede ser el proceso de ejecución, donde ya hay un derecho que se encuentra acreditado. Si yo tengo un documento pagaré que no lo pagaron, ya tengo un derecho a cobrar, que surge del mismo documento pagaré. Si yo inicio una ejecución hipotecaria, es porque constituí una hipoteca y no la pagué. Si yo tengo una ejecución por un cheque que vino de vuelta sin fondo suficiente, también tengo un derecho que está ya acreditado. Pero en un proceso de conocimiento típico como el que estamos viendo ahora, sea proceso ordinario, sumario o sumarísimo, ustedes saben que el proceso de conocimiento tiene ese nombre precisamente
porque tratamos de alguna manera en el curso del proceso de lograr el conocimiento, de imponer al juez el conocimiento de los hechos que ocurrieron. Por eso se llama proceso de conocimiento. ¿Y cómo lo hacemos? A través del ofrecimiento y producción de pruebas. Por esos procesos largos, donde hay una gran amplitud probatoria, porque todo el curso del proceso está tendiente o dirigido a lograr la convicción del juez. Por eso se llaman procesos de conocimiento. En los procesos de conocimiento, las medidas cautelares, por lo general, no se otorgan, salvo 3 casos. Y esos 3 casos están en el artículo 212, cuando habla del embargo preventivo. Entonces ese artículo nos dice que podremos obtener el embargo preventivo al final de un proceso de conocimiento cuando tengamos una sentencia favorable, aunque esta sentencia ha sido objeto de un recurso. Y esto es obvio, porque imagínense que si terminó un proceso, tengo una sentencia definitiva, donde el juez me da la razón como actor, ¿cómo no voy a poder pedir una medida cautelar contra el demandado si el proceso terminó? Más allá de que a través de un recurso de apelación vaya a consideración de la Cámara para que ratifique o rectifique esta sentencia, pero ya tengo una sentencia favorable. Ese es otro caso de ellos en que el demandado está radicado fuera del país. Y el tercer caso, precisamente, dice el artículo 212, cuando se den las circunstancias y condiciones del artículo 59, que es precisamente la declaración de rebeldía. Entonces, precisamente, ante una declaración de rebeldía, el efecto de este estado de rebeldía respecto a las medidas cautelares es que me permite a la parte que conseguí que la contraria sea declarada en rebeldía, me permite el pedido y obtención de una medida cautelar, lo cual es un gran avance dentro del proceso y un gran perjuicio para el que fue declarado rebelde. Y desde ya les anticipo que en este caso la medida cautelar se concede porque aquella persona, que ha sido declarado en estado de rebeldía, se la considera un sujeto procesalmente peligroso. Repito, aquella persona que ha sido declarada en rebeldía, se la considera como un sujeto, razón por la cual se puede obtener una medida cautelar. Y es lógico, sujeto procesalmente peligroso. Y aquel que abandonó el juicio, evidentemente tiene una actitud que no tiene ningún interés en continuar con el juicio. No le interesa. Aquella persona que no se presentó al juicio cuando fue notificado la demanda, ni contestó la demanda, ni constituyó domicilio, directamente no se presentó y se le venció el plazo, es evidente que también se trata de una persona que tiene un desinterés manifiesto en el proceso iniciado en su contra. De modo entonces que en este estado de cosas, sea porque se ha desinteresado del proceso en el curso del proceso, sea porque no se presentó, en ambos casos hay un desinterés procesal que amerita entonces que se lo considere como un sujeto procesalmente peligroso. Y esto entonces justifica esta declaración de rebeldía. Entonces, estos son los efectos de la declaración de rebeldía. Insisto, respecto de las notificaciones, se le van a cursar solamente 2. La resolución que le impone la declaración de rebeldía y la sentencia definitiva. Efectos con respecto al proceso, el proceso no se suspende, el proceso continúa con una sola de las partes. ¿Se puede presentar con posterioridad aquel que fue declarado rebelde? Sí. ¿Qué pasa con el proceso? Lo toma en el estado que se encuentra, absolutamente.
y el proceso no se retrotrae. ¿Esto reconoce alguna excepción? Sí, salvo en aquellos casos en que aquel que fue declarado rebelde pruebe fehacientemente que no se ha presentado por ninguna razón que le sea imputable. Repito, si fue declarado rebelde por alguna razón que no le puede ser imputable, y esto se da en el 100% de los casos, que es cuando no se presentó a contestar la demanda, y porque no me enteré. Y a veces ocurren estas cosas, a veces ocurren estas cosas. Les voy a dar un ejemplo rápido. Yo notifico la demanda y resulta que viene de vuelta y el oficial notificador dice: señor juez, concurrí 2 veces al domicilio de la calle tal, no fui atendido por ninguna persona que atendiera mi llamado, razón por la cual devuelvo la presente cédula sin diligenciar. Ese es un caso. El que venga y diga: señor juez, concurrí al domicilio del demandado, fui atendido por personas que no se ha identificado y me manifiesta que el demandado no vive más allí. Por lo tanto, devuelvo la cédula sin diligenciar. Ustedes como actores, ¿qué es lo que van a hacer? Van a declarar o van a denunciar un domicilio real bajo responsabilidad de parte. Esta es una actitud o una actividad procesal que no está regulada en el código. Se dice que es jurisprudencial, porque esto encuentra fundamento en jurisprudencia que le ha hecho lugar, pero el código no lo menciona en ningún lado. Y que a veces es muy útil, porque no es la primera vez que el demandado manda a decir que no vive ahí, nosotros sabemos que vive ahí, o que no atiende, porque ya fue demandado tantas veces que al oficial notificador le conoce la cara y no le abre la puerta. Ahora, ojo, manejen esto con sumo cuidado, porque muchos denuncian un domicilio bajo responsabilidad de parte con mucha ligereza. Y cuando digo ligereza, digo sin haber certeza que el demandado efectivamente vive ahí, porque no tienen en cuenta que esto se llama denunciar domicilio bajo responsabilidad de parte. Quiere decir que la parte que denuncia ese domicilio se hace responsable. ¿Y de qué? Y de los daños y perjuicios que eventualmente le pueda causar. Les voy a dar un ejemplo. Fíjense que muchas veces, por ejemplo, el oficial notificador informa que alguien que lo atendió dijo que la persona no vivía más ahí. Y entonces usted dice: no, usted está mintiendo, yo vivo ahí. Y mañana, entonces, ¿qué hacen? Piden la rebeldía. Lo declaran en rebeldía y siguen solos en el problema. Pasaron 6 meses, 7 meses, 8 meses, y resulta que es verdad que el demandado no vive más ahí. Y hace un par de años que no vive más ahí. ¿Y cómo se enteró? Y se enteró por alguna que tiene tribunales, o se enteró porque el oficial notificador se lo comentó a un amigo y ese a otro amigo que es amigo del demandado. Y un día en una charla, le dijo: yo llevé una demanda ahí, que recién se enteran ustedes ahí. O por allí porque le han impuesto una medida cautelar y le embargaron el auto. Y ustedes van a vender el auto y en el registro le dicen: no lo puedo vender porque está embargado. ¿Cómo que está embargado? Y sí, en este juicio. Cuando van a ver el juicio se encuentran con esa novedad, que lo han notificado en un domicilio que no es el actual. Entonces, digo, ojo con estas cosas. El declarado rebelde se presenta y tiene que tomar el juicio en el estado que se encuentre. Sí, pero le dije, hay algunas excepciones, salvo que se demuestre que de su parte no hubo culpa. Si el tipo se presenta y dice: señor juez, yo hace 2 años que no vivo más en ese lugar, y acá traigo una copia de la escritura de venta, donde ese lugar donde me notificaron era mi domicilio anterior. Acá está la escritura de venta. Y acá tengo la escritura de compra, que coincide con diferencia de 15 días, pero de hace 2 años. Vendí allá y compré acá. Y además acá traigo el pago del impuesto inmobiliario. Y también traigo el pago de los servicios de energía eléctrica y de gas de este nuevo domicilio que viene a mi nombre. Con lo cual ustedes estarían probando efectivamente
que nunca se enteraron de la notificación de la promoción de esa demanda. Y en consecuencia, ¿qué van a hacer? Van a pedir la nulidad de todo lo actuado. ¿A partir de dónde? A partir del acto nulo. Y el acto que ustedes pretenden que se declare nulo y lo van a conseguir es precisamente la notificación de la demanda. Con lo cual se cae absolutamente todo el proceso. ¿Y quién va a pagar las costas? El que pidió la declaración de rebeldía. Entonces, por eso les digo, es muy útil, pero hay que manejarlo con cierta prudencia y cierto grado de seguridad para evitarse ese tipo de inconvenientes. Bueno, con esto lo que les quería explicar es que aquel que ha sido declarado rebelde se puede presentar, puede tomar el proceso en el estado que se encuentre, pero también se puede presentar, puede tomar el proceso en el estado que se encuentre, puede pedir que la rebeldía, ya lo vimos. Bueno, costas, obviamente, las costas siguen el principio general de las costas. En este caso, quien ha provocado las costas es el rebelde. Ha originado una serie de costas, como por ejemplo, gastos del oficio para anotar el embargo, etcétera, etcétera. Y las cosas serán a su cargo, porque él es quien ha dado origen a la declaración de rebeldía. Salvo, como dije hace un momento, que él probare que en realidad él no dio una declaración de rebeldía, porque en realidad no estaba. Digo esto como ejemplo, hay infinidad de ejemplos. Eso con respecto a las costas. Con respecto a la cesación de rebeldía, estos también, ya lo dijimos, lo que va a hacer es tomar, se va a presentar, pide que cese la rebeldía, el juez declara el cese de la rebeldía, toma el proceso en el estado que se encuentre, salvo que él pueda probar que la rebeldía fue mal dictada, en cuyo caso pedirá primero la nulidad del acto y luego que se retrotraiga el proceso ¿hasta dónde? Hasta ese acto cuya nulidad ha logrado, que se declare, por supuesto. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Vean el artículo 67, el artículo 67 habla de la inimpugnabilidad de la sentencia. Dice, ejecutoriada, o sea, firme, la sentencia dictada en rebeldía no se admitirá contra ella recurso alguno. De manera que si la sentencia definitiva que se ha aceptado en un proceso donde una de las partes fue dictada en rebeldía y esa sentencia ha quedado firme, no se admite ningún tipo de recurso. Con respecto a la prueba, a ver, el artículo 61 dice, si el juez lo creyera necesario, podrá recibir el pleito a prueba o mandar a practicar las medidas tendientes al esclarecimiento de la verdad de los hechos. Esto significa que si el rebelde fue declarado tal porque no se presentó y no contestó la demanda, esto no libera, supongamos a la parte actora, que fue quien pidió la rebeldía, no lo libera de la apertura a prueba, del ofrecimiento y de la producción de la prueba. Es una facultad del juez, pero por lo general, los jueces siempre abren el proceso a prueba. Insisto, es una facultad propia del juez, pero por lo general los jueces siempre abren el proceso a prueba por una sencilla razón, porque el juez necesita en este proceso de conocimiento que el actor, hoy beneficiado por la rebeldía del demandado, lo convenza concretamente de que los hechos y antecedentes y la pretensión que ha instaurado con su demanda realmente le corresponde, que le asiste el derecho y que los hechos y antecedentes han sido debidamente probados. De manera que, aunque haya una parte de declarar en rebeldía, lo habitual es que el juez abra la causa a prueba. ¿Qué más nos queda? A ver, notificaciones, pruebas, sentencia irrecurrible, medidas precautorias, costas, cesación de la rebeldía, bueno, esto lo vimos todo, procedimiento de rebeldía. Bueno, chicos, pregunto, ¿hay alguna pregunta respecto al tema de rebeldía que acabamos de ver?
No, ninguna duda. No, doctor. Quedó Bueno, clarísimo, doctor. qué inteligentes que son, ¿eh? Vamos a ver en el examen a ver si son tan Una inteligentes. pregunta, Sí, pregunta. ahora me gusta El más. declarado rebelde, Sí, ¿no? El juicio sigue, continúa. El juez llama a sí. apertura a prueba, todo. ¿No tiene representación el No, en absoluto. declarado rebelde? No. No, porque el juicio se va a abrir a prueba, pero se va a abrir a prueba supongamos que el que se declaró en rebeldía es el demandado. Se va a abrir a prueba, pero para el actor. ¿Y el actor qué va a hacer? Va a producir toda aquella prueba que él ha ofrecido, obviamente. De manera que, como dije, en el ejemplo típico si el demandado no se presentó a estar a derecho y llegamos a la apertura a prueba y comienza a producirse la prueba, ¿quién va a producir la prueba? El actor solo. ¿Qué puede hacer el demandado? Se puede presentar, puede decir, señor juez, mire, en realidad fue una estupidez lo que hice, así que me presento y pido que usted declare el cese de la rebeldía. Y el juez va a declarar el cese de la rebeldía. Pero como dije al principio, el ex rebelde va a tomar el proceso en el estado que se encuentre. Y lo único que podrá hacer en ese caso es fiscalizar, controlar la prueba del actor. Y nada más. ¿Respondida la pregunta? Muchas gracias, doctor. Bueno, perfecto. Entonces, nos vamos a ver el jueves, y el jueves vamos a continuar entonces con la bolilla 3, con los puntos de la bolilla 3, que son los puntos míos. Yo con respecto a esta unidad 5, ya no voy a tocar ningún punto más, porque seguramente, casi con seguridad, el día lunes van a hacer, la clase la va a llevar adelante el doctor Nagore. Así que ustedes, yo lo voy a informar, pero coméntenle que con respecto a esto hemos visto el punto 1, el punto 2, el punto 5 y el punto 6. Él tendrá que tomar a su cargo el tratamiento del punto 3, que es allanamiento, y el punto 4, que es reconvención, y continuará con los otros temas de otra bolilla que no sé cuáles son. De modo que los días lunes dejamos de vernos, y conmigo siguen entonces todos los jueves a las 18:30. Bueno, gracias por la presencia y lo vemos entonces el día jueves a la misma hora. Gracias, Muchas gracias. doctor. Gracias, doctor. Buenas Gracias, noches. doctor. Hasta el jueves.